para los mercados tras las fuertes subidas de ayer. Solo en octubre el S&P 500 había repuntado hasta el cierre de ayer casi un 6% en solo 2 jornadas. Y esta fuerte subida ha hecho que los mercados se empiecen a hacer la siguiente pregunta. Tras las fuertes caídas en los últimos meses y el sprint que ha pegado ahora el mercado, ¿podría haber un short squeeze? Hoy respondemos esa pregunta en el informativo de negocios. Y hace 2 horas comenzaba la reunión de la OPEP+, una reunión que ha generado mucha expectativa por los recortes de producción que se esperan. Ayer fuentes de Reuters aseguraban que el cártel de la OPEP podría incluso recortar la producción de crudo en 2 millones de barriles diarios y eso disparó los precios de los futuros que superaron incluso los $90 en el caso del petróleo Brent. Hoy el petróleo también en el punto de mira por el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea. Los países del bloque han acordado aplicar el límite al precio del petróleo de Rusia en su nuevo paquete de sanciones. Según fuentes de Bloomberg, se espera que hoy se llegue a un acuerdo formal. Tope al petróleo ruso y también tope al precio del gas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado hoy que hay espacio y voluntad para negociar sobre un tope a los precios del gas. En primer lugar, para el gas que se utiliza como referencia para poner un precio a la electricidad, pero también ha hablado del gas en términos más generales. Enseguida se lo contamos. Muy buenas tardes. Tras la subida de ayer, los mercados volvieron a entonar, podríamos decir, la canción alcista, aunque parece que hoy no va a seguir cantando esa canción. El S&P 500 solo ayer subió un 3%, el Nasdaq otro 3,3%, el Dow Jones, por ejemplo, otro 2,8%. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues entre otras cosas, lo que pasó fue el dato de vacantes de empleo en Estados Unidos. Cayó más de un 10% y si lo miramos en términos absolutos, el desplome fue de 1 millón de vacantes solo en el último mes. Se pasó de 11,17 millones de puestos vacantes en julio a 10,05 millones en agosto. Esa caída es la más grande de la serie histórica, solo superada por la de abril de 2020 en plena pandemia. ¿Y por qué el mercado se alegra de que haya menos empleo disponible? Porque eso es justo lo que la Fed ha estado buscando, que se enfríe la economía y que eso también se vea en el imparable mercado laboral. La lógica del mercado es la siguiente: si ya estamos en recesión técnica según los datos de PIB y ahora lo único que la Fed todavía veía fuerte, el mercado laboral, se resiente, la pregunta está clara: ¿estamos cerca del fin de las subidas de tipos? Y con la caída del mercado de los últimos meses y las fuertes subidas también de los 2 días de octubre en Wall Street, el mercado ya empieza a especular con que ocurra otro fenómeno parecido al de GameStop. Es decir, para entendernos, ¿va a haber otro short squeeze que dispare los precios del mercado? Ya saben que un short squeeze es ese fenómeno que ocurre cuando hay muchas posiciones cortas en el mercado, los precios empiezan a subir y quien está corto se ve obligado a comprar también para cubrir sus pérdidas. Eso desata subidas estratosféricas. ¿Podría ocurrir algo así ahora mismo en los mercados? Le hemos preguntado hoy a Gabriel Montalto. Suisse, por ejemplo, hemos visto días atrás cómo había un fuerte posicionamiento bajista, un 54% por encima de los alcistas, ya desde el día 30 de septiembre, cuando hemos visto que días más tarde Credit Suisse se desploma, cayendo más de un 10% en un intradía, y que en ese momento ocurre un short squeeze porque el mercado, la propia acción, recupera todo lo perdido y cierra ese hueco de caída que había habido. Otro de los indicadores muy importantes a tener en cuenta, ya que este nos marca cuando está en bajista extremo o bearish extreme, es que nos indica que podríamos estar frente a lo que puede ser un short squeeze, o sea, un movimiento al alza. En agosto hemos visto cómo se encontraba en 0,3 y eso es casi un extremo bajista, lo que lleva muy probablemente casi siempre a ese movimiento al alza. Otro de los indicadores muy importantes que nos pueden explicar o nos pueden mostrar un squeeze es cuando hay un exceso tanto de las calls como las puts. En las líneas rojas vemos el exceso de posiciones bajistas, que es muy probable que termine con un short squeeze. Y en el caso de las líneas verdes,
en el 2021, que vemos los dos picos, luego vemos el último también a finales de 2021, que llevó a toda la caída de 2022, hasta que en agosto, en parte de septiembre, aparece este sobreposicionamiento bajista, es lo que llevó a ver algo de rebote durante el mes de agosto y quizá lo que estemos viendo en estos días. Como ven, son indicadores muy útiles a la hora de reconocer cuándo podemos estar frente a un giro de la tendencia previa, sobre todo tanto cuando hay un exceso de cortos como un exceso de largos. Y aquí también el spot gamma, que sería, bueno, Standard & Poor's 500 en las opciones, en las estrategias gamma, en los posicionamientos, cuando nos indican los niveles mínimos de gamma, nos indica que puede venir un delta, y un delta en este caso sería positivo, porque aquí el gamma entraría en terrenos por debajo de 1, que nos indican de que el mercado puede tener una tendencia alcista que está por venir. Por lo tanto, es muy importante también tener este tipo de indicadores, porque son aquellos que nos van a marcar determinados suelos de mercados o también techos de mercados. Otro indicador que puede ayudar, si no, para aquellos que no tengan acceso a esos datos, suelen ser el RSI y el MACD. Este es un indicador configurado especial, es una mezcla de los dos, pero como podemos ver, nos permiten ver los techos y los suelos de mercado o zonas de distribución y de acumulación cuando es por la parte baja, que nos pueden permitir reconocer, pese al posicionamiento en puts y calls en niveles extremos y en el sentimiento o el índice del miedo, el fear que se le denomina, que esté en sobreventa o sobrecompra, poder reconocer mediante el análisis técnico también cuándo podríamos aprovechar esa nueva tendencia, ese nuevo movimiento que vendrá luego del anterior, sea la baja mediante un short squeeze, sea la alza mediante un long squeeze. Así que espero que les haya servido sobre todo y que les pueda ser al menos de guía en vuestras futuras decisiones, porque a veces el inversor se pierde los movimientos que suceden en el día o en los días anteriores, pero puede ya predecir y actuar a los que vendrán. En el pasado nunca podremos hacer nada, solo presente y futuro. Hasta la próxima. Bueno, y desde luego que, cambiando de asunto, todas las miradas están puestas también en el mercado de petróleo. Después de que el G7 decidiera poner en marcha un tope al crudo ruso, que por cierto fue precedido, ya saben ustedes, por el corte total del gas de Rusia a Europa a través del Nord Stream 1, pues ahora es la Unión Europea quien también se ha decidido. Los países del bloque han acordado aplicar el límite al precio del petróleo de Rusia en su nuevo paquete de sanciones. Según fuentes de Bloomberg, se espera que hoy se llegue a un acuerdo formal. ¿Qué más se espera en ese paquete? Eva Villanueva. Muy buenas, pues el resultado de esos últimos esfuerzos en la noche del martes por parte de los embajadores de la Unión Europea han desembocado en ese nuevo paquete de sanciones contra Rusia por parte de la Unión Europea, que ya es el octavo desde que se emprendiese esa invasión de Ucrania y comenzase la guerra de sanciones y la guerra económica. En este contexto, el nuevo paquete de sanciones contra Rusia sí incluye el apoyo a un límite de precios en las ventas de petróleo a terceros países. Eso sí, según el borrador al que ha tenido acceso Bloomberg, ese acuerdo incluye medidas para mitigar el impacto que las sanciones tendrán en los países con grandes industrias navieras como son las de Grecia, Chipre y Malta. Es además la crónica en la que vamos llegando a conocer ese paquete de sanciones hemos conocido de la mano del embajador polaco en la Unión Europea en declaraciones a la prensa cómo se había conseguido la aprobación de un nuevo paquete de sanciones con ese límite de precios del petróleo ruso enviado a terceros países y mecanismos para evitar la elusión de las sanciones. Unas sanciones que tendrían que entrar en vigor el jueves y que prohibirían el transporte marítimo de petróleo ruso a terceros países por encima de un límite de precios del crudo, según lo que ha señalado además la presidencia checa en un tuit. La medida extendería una prohibición de importación de bienes, incluidos los productos de acero, y prohibiría también la prestación de servicios de tecnologías de la información, ingeniería ilegales a entidades rusas. Hace 2 horas empezaba ya la reunión de la OPEP+, una reunión que ha generado mucha expectativa por los recortes de producción que se esperan de cara
a lo que bueno, podría producir la OPEP en noviembre. Ayer fuentes de Reuters aseguraban que el cártel de la OPEP podría recortar la producción de crudo en 2 millones de barriles diarios. Eso ayer disparó los precios de los futuros, que incluso llegaron a superar los $90 en el caso del Brent. Estados Unidos ha intervenido en el asunto. El país de Biden ha presionado a los países de la OPEP para que no recorten la producción de petróleo, según fuentes de Reuters. Desde Washington creen que esa bajada de la producción no tiene sentido por los fundamentales económicos. Veremos a ver si finalmente pues, esa intervención ha servido de algo. Bueno, hay un mercado que está de nuevo en negativo pese a las fuertes subidas que veíamos en el día de ayer. Comenzábamos en el informativo hablando de la posibilidad de que haya un short squeeze en el mercado y, por ejemplo, el analista Gabriel Montalto nos traía algunos indicadores que nos podrían indicar precisamente que podríamos estar a las puertas de uno. Ahora se lo vamos a preguntar a Rafael Ojeda, que es analista macro global de Fortech Funds SICAV. Rafael, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sí que es cierto que en el día de ayer, por ejemplo, vimos fuertes subidas en el mercado, lo vimos también el pasado lunes, es decir, octubre ha sido un mes, por el momento, bastante bueno, por lo poco que podemos decir, solo llevamos 2 sesiones y ahora 3 sesiones abiertas en Wall Street, por ejemplo, para este mes de octubre. ¿Cómo ves la situación en términos de, bueno, la posibilidad de que haya un short squeeze? Lo decíamos al principio, al final hay muchas posiciones cortas. Hoy, por ejemplo, lo contábamos en Business Connection, en la última semana, por ejemplo, desde Citi aseguraban que se habían añadido unos 22.000 millones de dólares en posiciones cortas en el mercado, y de esos 22.000, 13.400 millones eran posiciones sobre el S&P 500. Muchas posiciones cortas, claro, se explican por todas las caídas que ha habido en los últimos meses, y ahora ha habido, bueno, pues una pequeña ventana, podríamos decir, de fuertes subidas en el mercado. Es cierto que hoy no estamos viendo que eso continúe, pero ¿hasta qué punto esto podría indicarnos lo que ha sucedido en los últimos días y todas las posiciones cortas que hay, que podríamos estar a las puertas de un short squeeze, o todavía eso no está por llegar? Bueno, es la pregunta del millón. No sabemos exactamente, estamos a las puertas de un short squeeze o no lo estamos. Lo que sí parece bastante claro es que las subidas de los últimos días puede ser perfectamente el rebote del gato muerto. Es decir, hemos venido de semanas donde la bolsa norteamericana, igual que las bolsas mundiales, han tenido importantísimos retrocesos, con caídas de las rentabilidades muy elevadas. También ha tenido muy mal desempeño la renta fija, no ha habido realmente dónde esconderse. Y después, obviamente, después de unas caídas tan importantes, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues que a precios de derribo muchas compañías entraban a unos precios que realmente se justificaba perfectamente tomar posiciones en dichos valores. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues esa llamada al optimismo, ¿no? con estas entradas, lo que ha llevado, bueno, pues es una subida muy significativa debido a las tremendas caídas de estas semanas anteriores. Cuando se han realizado esas entradas, bueno, pues muchísimos gestores han hecho beneficios, han hecho caja para intentar mejorar su saldo anual, porque en muchas gestoras los saldos de este año no son positivos y por tanto estamos cayendo. Esto lo que nos viene a indicar es que el mercado es claramente bajista, todo apunta, todas las indicadores macro indican a que estamos en un mercado claramente bajista y por tanto las posiciones cortas pues nos marcan un poquito la pauta. A mi modo de ver, yo creo que sí estamos a las puertas de un short squeeze, porque la tensión geopolítica es extrema y yo pienso que con las medidas que está tomando Europa está dando pie a que Rusia, bueno, pues también tome contramedidas y nos llevemos a una situación en la que la recesión en Alemania, por ejemplo, sea absolutamente inminente. Bueno, vamos a ver si finalmente se da ese short squeeze, Rafael. La cuestión es que al final, por ejemplo, ayer en los mercados financieros, por lo menos en Wall Street, celebraban uno de los datos que habíamos conocido, que es el dato de job openings, es decir, de vacantes de empleo. Estamos acostumbrados en los últimos meses a ver cómo ese dato cada vez crece más, lo teníamos ya en julio en los 11 millones de vacantes de empleo, representaban más o menos, no llegaba a las 2 vacantes por cada persona que estaba trabajando, es decir, un dato muy importante que seguía poniendo de manifiesto la fortaleza que tiene el mercado laboral en Estados Unidos, a pesar de que los datos de PIB nos digan que está en una recesión técnica, el mercado laboral sigue fuerte, pero ayer, pues bueno, podríamos decir que el mercado vio en un dato malo algo positivo, es decir, ayer teníamos el dato de job openings que caía en un 10%, que es una caída significativa de 1 millón, pasó de 11 millones a 10 millones, podríamos decir más o menos a grandes rasgos, por no entrar en las cifras concretas, y claro, eso indicó al mercado que el mercado laboral podría
podría estar enfriándose un poquito y quizá, quién sabe, si la Reserva Federal pueda tomarse esto como una señal de que la economía de Estados Unidos también se está enfriando y, por lo tanto, dejar un poquito más de lado esa agresividad en su política monetaria. ¿Tú cómo ves esta situación? Porque además, nada, en apenas unos segundos vamos a conocer ya el dato de ADP de empleo en Estados Unidos. ¿Crees que el mercado laboral puede estar enfriándose? Probablemente sí. Lo cierto es que tú lo has indicado muy bien. Es decir, al final llegamos al absurdo de que una mala noticia se convierte en una buena noticia. Es decir, el sector del empleo en Estados Unidos era tremendamente potente. Estamos hablando de que Estados Unidos está prácticamente en pleno empleo, una tasa de desempleo del 3,6, 3,7%, y esa presión salarial estaba llevando a que la subyacente norteamericana esté impulsando la inflación de una manera difícilmente controlable. La única manera de que probablemente esta subyacente nos diera un poquito de respiro es que la presión de sueldos y salarios en Estados Unidos sea menor. Y eso se busca fundamentalmente enfriando la economía, que es un poco lo que Estados Unidos estaba haciendo, subiendo tipos de interés. ¿Qué pasa? Bueno, pues parece que esas medidas están empezando a tomar valor en el sentido de que probablemente el dato que tú indicas, si parece que hay una menor presión salarial, probablemente la subyacente caiga y esto ayude a que el gobierno de Estados Unidos, perdón, la Reserva Federal, bueno, pues sea menos agresiva en próximas reuniones, porque ya ha adelantado que no tiene un guidance, es decir, que va a ir mes a mes los datos que se vayan publicando. Si entiende que los datos no son tan malos como se podían venir a ver, pues probablemente estas subidas de 75 puntos básicos, que se hablaba incluso de 100 puntos básicos, pues quizás pueda moderarse en próximas reuniones en 50 75 puntos básicos, lo cual sí sería un muy buen dato e impulsarían a la economía y probablemente esas situaciones de short squeeze de las que hemos hablado antes habría que deshacerlas inmediatamente por las importantes pérdidas que supondría tenerlas. Tenemos el dato de ADP encima de la mesa, Rafael, no sé si lo has podido ver, pero en cualquier caso yo lo voy a dar también para que los espectadores lo conozcan. 208.000 nóminas no agrícolas creadas según esta encuesta ADP, es lo que acabamos de conocer, pero claro, hay que compararlo con lo que se esperaba, lo que se estimaba y también el dato anterior. Y bueno, podríamos decir que no está indicando precisamente un enfriamiento del mercado laboral, porque 208.000 nóminas de creación, creación de nóminas no agrícolas en el último mes, bueno, pues es subida representativa, importante respecto a las 200.000 que se esperaba, son 8.000 más. Luego también es una subida más importante todavía respecto al dato anterior, 185.000, ahora son 208.000. Por lo tanto, entiendo que el mercado, respecto a cómo se tomaba el dato de ayer de vacantes de empleo, pues no se va a tomar de la misma manera el dato de ADP y que por tanto quizá podemos esperar que el informe de empleo que vayamos a conocer el próximo viernes pues también va a apuntar a que el empleo sigue repuntando, ¿verdad, Rafael? Y si el empleo sigue repuntando, la situación lo que nos invita es a seguir endureciendo la política económica, probablemente volvamos a la senda de los 75 100 puntos básicos. Yo creo que el cuerpo le pide a Jerome Powell subir 100 puntos básicos, pero no creo que suba 100 puntos básicos porque quizás sea demasiado agresivo, el mercado no lo entienda y probablemente sean caídas muy, muy importantes en los mercados. Probablemente suba 25 puntos básicos, es un poco la línea en la que estamos, ¿no? Aquí ya el dato relevante no es tanto si sube 75, 50 o 100, sino dónde los deja, porque hace unos meses parecía impensable que los tipos subieran del 3,5%, y ya estamos hablando, yo hablo con gestoras todos los días, y ya están hablando del entorno de los 4,25, 4,50, incluso al 5%, ¿no? Entonces, serían subidas muy importantes y que supondrían un tremendo golpe para el mercado de bonos norteamericano y bonos mundial. Entonces, veremos a ver hacia dónde van los próximos meses la economía. Por último, ya Rafael, te quería preguntar por el movimiento que está haciendo ahora mismo la libra. Está cayendo más un 1%, es algo que bueno, no nos tenía acostumbrados en los últimos días porque la hemos visto incluso cotizar por encima de los 1,14 dólares, cercanos ya al 1,15, está cayendo de nuevo 1%. No sé si entiendes qué es lo que ha pasado de nuevo en la libra y si podemos seguir viendo las caídas. Por ejemplo, leía, me parece que era en el día de ayer, que era Morgan Stanley o Nomura, no recuerdo exactamente qué banco de inversión, pero estaban diciendo que veían incluso la libra en la paridad con el dólar a finales de año. ¿Tú cómo lo ves? Pues hombre, quizás sea un poco agresivo hablar de la paridad, pero desde luego no es desdeñable, y el problema que hay es que con el nuevo cambio político ha dado un bandazo significativo. Es decir, ese recorte
de impuestos para los ricos, el mercado se lo tomó francamente mal. Ella ha tenido que recular y decir que no lo va a practicar y se ha dado cuenta, bueno, pues que había un varapalo tremendo con la divisa. Ha tenido que intervenir los mercados porque había margin call con temas de gestoras, con los planes de pensiones estatales, y había un problema muy, muy serio en la economía británica. Yo creo que Inglaterra está pasando por un serio problema económico, igual que Europa, y entonces, ¿qué ocurre? Que resulta mucho más atractivo el bono americano que el bono británico. Entonces, bueno, pues el cable pues no es atractivo, pues obviamente tiene que elevar la rentabilidad y eso genera problemas muy serios. Yo creo que efectivamente, si la libra no llega a la paridad, se va a acercar, y eso va a ser un serio, serio problema para la economía británica, y igual que pasa para Europa. Tenemos que darnos cuenta que suba el dólar genera inflación por su propia existencia. Rafael Ojeda, analista macro global de Fortress Funds SICAV. Muchísimas gracias, como siempre. Nos quedamos con el gráfico también, ahora mismo se lo vamos a poner, del SP500, los futuros, que por cierto, tras conocer ese dato de ADP, pues parece que caen un poquito más. Estaban cayendo en torno al 0,8 antes de conocer el dato y ahora están en torno al 0,9, acercándose peligrosamente al 1% de caída. Así que habrá que ver la apertura de Wall Street. Rafael, gracias. A vosotros, como siempre. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, volvemos enseguida y continuamos con este informativo. Gracias. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Gazprom asegura haber encontrado una solución para reanudar el suministro de gas a Italia. La gasista rusa ha dicho que se ha reanudado el transporte de gas a través de Austria y así Gazprom e Italia consiguen una solución sobre el formato de interacción en el contexto de los cambios regulatorios que tuvieron lugar en Austria a finales de septiembre. Y la Comisión Europea se fija en la excepción ibérica de España y Portugal. Kadri Simpson, comisaria de Energía, ha dicho que la Unión Europea puede aprender del mecanismo de España y Portugal para limitar el precio del gas utilizado en la generación de electricidad. Sin embargo, cree que el sistema no es adecuado para su implantación inmediata en toda Europa. Simpson citaba las numerosas terminales de gas natural licuado de la península ibérica, que muchos países de la Unión no tienen, como una razón por la que el esquema no podría funcionar en todo el bloque. Y Bruno Le Maire, ministro de Finanzas de Francia, pone números a los ingresos que espera por el tope al precio de la energía. Cree que va a generar entre 5.000 y 7.000 millones para las arcas públicas. Le Maire también ha anunciado que las principales empresas de suministro de energía del país han firmado un documento donde se comprometen a proteger a las empresas de la inflación y de la subida de los precios de la energía. Y siguen hablando de las fugas del Nord Stream. Rusia dice que debería ser parte de la investigación sobre esas fugas. Y mientras tanto, un portavoz del gobierno alemán asegura que toda la información que tiene el Ejecutivo germano disponible por ahora estaría indicando que los gasoductos Nord Stream efectivamente habían sufrido un sabotaje. Y ojo, porque el Banco de España calma las aguas, asegura que en su escenario central no ven la necesidad de racionalizar el gas. Tampoco cree que esa opción sea necesaria, ni siquiera en el caso de que Rusia corte por completo el suministro de gas a Europa. Y hablando de energía, hoy von der Leyen ha vuelto a hablar de esta cuestión. La presidenta de la Comisión Europea ha enfatizado en la necesidad de poner sobre la mesa más medidas en cuestiones energéticas. Dice que en los próximos días en la Cumbre Europea en Praga va a presentar a los Estados miembros nuevas propuestas, entre las que está, por ejemplo, un corredor de precios, es decir, una banda de precios para el gas de los proveedores fiables como Noruega. Dice von der Leyen que solo así
se puede parar la locura de los picos en los precios del gas. So we will step up our negotiations with trusted partners, for example with Norway, to dampen the price we pay for gas imports. The talks have already started. I think as a European Union we have a considerable market power, and many of our suppliers want to conclude deals with us which are beneficial for both sides. So I really think it is necessary that we come to an agreed corridor of prices to stop these crazy peaks we have partially in the import of gas prices. La presidenta de la Comisión también ha anunciado hoy que hay espacio y voluntad para negociar sobre un tope a los precios del gas. En primer lugar, es para el gas que se utiliza como referencia para poner el precio a la electricidad, como hemos hecho en España. Pero también ha hablado del gas en términos más generales, de un tope al gas en términos más generales. Escuchamos lo que decía. We have now to limit this inflationary impact of gas on electricity and everywhere in Europe. This is why we are ready to discuss a cap on the price of gas that is used to generate electricity. This cap would also be a first step on the way to a structural reform, an overall reform of our electricity market. Más allá de eso, von der Leyen también ha tenido tiempo de mandar un mensaje a Alemania, que, por cierto, en los últimos días ha suscitado un poco el pánico, podríamos decir, por actuar por sí sola al anunciar un paquete de ayudas de 200.000 millones. Pues dice ahora la presidenta de la Comisión que sin una solución europea común van a existir riesgos de fragmentación, o lo que es lo mismo, que el Banco Central Europeo tenga que entrar con toda la artillería del TPI, del instrumento antifragmentación, a rescatar la deuda de los países, quizá la de Alemania. Escuchen. If I look at our single market, we really need to protect the fundamentals of our economy and in particular our single market. The single market is the strength of our European Union, and this is where the wealth of the European Union comes from. Without a common European solution, we risk fragmentation. If every member state goes on its own, we have fragmentation we don't want, and we have to do something against it. Y el riesgo de fragmentación empieza a preocupar respecto a Alemania, lo veíamos también en las declaraciones de von der Leyen, pero también en Italia, después sobre todo de lo que hemos conocido hoy, es que Giorgia Meloni, probablemente va a ser la nueva primera ministra italiana, ya no va a tener en su ejecutivo a su particular Mario Draghi, es decir, que Fabio Panetta, miembro del Banco Central Europeo, igual que lo fue Draghi, ha dicho que no va a ser ministro de Finanzas en el gobierno de Meloni. Así Italia se queda sin uno de los perfiles más reputados para gestionar la deuda del país para los mercados financieros. Más detalles, Fernando Roca. Italia no contará con Fabio Panetta como ministro de Finanzas. Tras la victoria de Meloni, conocida por su euroescepticismo, se esperaba contar con Panetta para sembrar de alguna forma cierta tranquilidad en los mercados. Fabio Panetta, recordemos, fue el director general del Banco de Italia y desde 2020 es miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. Ahora Meloni, sin embargo, tendrá que buscar un nuevo candidato en un momento en el que Europa mira de reojo a Italia. Recordemos que ya en 2018 los presupuestos italianos fueron tumbados por la Unión Europea por no cumplir con los requisitos del Pacto de Estabilidad. Y ahora los peligros tampoco son pocos. Una deuda que supera el 150% del PIB. Una gestión importante de los fondos europeos Next Generation, que en el caso de Italia serán de 191.500 millones de euros. Y también tenemos el mecanismo antifragmentación de la Unión Europea, que busca de alguna forma equilibrar el coste de la deuda soberana de los países miembros. Recordemos además que Italia hoy tiene una prima de riesgo de 237 puntos básicos. Ante estos peligros, ahora Giorgia Meloni tendrá que buscar un nuevo candidato para el Ministerio de Finanzas. Veremos si encuentra a alguien que pueda sembrar cierta tranquilidad en los mercados y en Europa. Bueno, también preocupa lo que sucede en otro país, el británico, y es que los inversores del Reino Unido han sacado un récord de 2.700 millones de dólares de los fondos de renta variable en septiembre, según la red de fondos Calastone. Eva Villanueva. Muy buenas. Las turbulencias y las dudas que sacudieron a la libra y la economía británica tuvieron su eco sobre el ánimo de los inversores, que desataron una auténtica fuga de capitales. Según Calastone, los inversores británicos sacaron la cifra récord de 2.400 millones de libras, unos 2.700 millones de dólares al cambio de los fondos de renta variable solo en el mes de septiembre. Este monto de salidas netas convierte al noveno mes del año al peor mes de todo el ejercicio
ejercicio 2022 y es el peor año registrado para los fondos de renta variable. No extraña que los fondos centrados en la renta variable británica hayan sido los más perjudicados, según Calstone, con 694 millones de libras de ventas, que suponen el 16º mes consecutivo de salidas. Los fondos de renta variable norteamericana también han registrado las mayores salidas de dinero de la historia. Las salidas subrayan la falta de confianza de los inversores en Gran Bretaña. Este año esa tendencia que se veía exacerbada en el epicentro y el final del mes de septiembre, después de conocer ese mini presupuesto del Reino Unido que finalmente era dado marcha atrás en medio de las presiones y las críticas. Con todo, en el tercer trimestre las salidas totales de fondos de renta variable han alcanzado los 4.700 millones de libras, según Calstone, más de la cantidad retirada en todo 2016. Quien ha hablado hoy también sobre el polémico plan fiscal del gobierno británico ha sido su primera ministra, Liz Truss. Ha dado un discurso ante el Congreso Anual del Partido Conservador, donde, por cierto, muchos miembros están en su contra. Truss ha aprovechado para reafirmarse y convencer a sus opositores. Insiste en que lo correcto es bajar impuestos. Cutting taxes is the right thing to do morally and economically. Morally, because the state doesn't spend its own money. It spends the people's money. Economically, because if people keep more of their own money, they're inspired to do more of what they do best. That's what grows the economy. When the government plays too big a role, people feel smaller. High taxes mean you feel it's less worthwhile working that extra hour, going for a better job, or setting up your own business. That, my friends, is why we are cutting taxes. Bueno, y por cierto, nos vamos ya hasta Estados Unidos porque son las 2:30 de la tarde y ya tenemos el dato que conocíamos hoy a esta hora allí del otro lado del charco. Es el dato de la balanza comercial de los Estados Unidos. Bueno, pues fíjense, porque la balanza comercial internacional de Estados Unidos se ha situado en déficit, en un terreno negativo, en 67.400 millones. Sin embargo, esto es mejor que el dato anterior y además también mejor de lo que se esperaba. Se esperaba 67.700 millones en negativo, es decir, un déficit de más de 67.700 millones. Finalmente ha estado en 67.400 millones en negativo. Por lo tanto, lo que hace Estados Unidos es mejorar su déficit a pesar de tener ese dólar tan fuerte. Enseguida comentamos este dato con los expertos, también lo hará nuestra compañera Marta Isern en Rolling Stocks, pero vamos a volver a nuestro país porque el Banco de España ha recortado las previsiones para la economía en 2023. Ha bajado su previsión en 1,4 puntos hasta el 1,4%. Una lectura que además también contrasta con el 2,1 esperado por parte del Ejecutivo para el año que viene. Son datos de hoy del informe trimestral del Banco de España y nos da más detalles nuestro compañero Fernando Roca. Las previsiones de crecimiento que ofreció ayer mismo el Gobierno de España se tambalean. Si ayer la AIREF ya advirtió de que el crecimiento para 2023 sería tan solo del 1,5%, hoy el Banco de España señala que ni tan siquiera eso. El crecimiento del PIB será del 1,4% el próximo año. Estamos hablando de una previsión 7 décimas por debajo de la proporcionada por el Gobierno. En su informe trimestral, el Banco de España además habla de pérdida de dinamismo en la actividad económica española. Los motivos: la reducción del poder de compra, la reducción del ritmo de crecimiento de afiliados a la Seguridad Social y el encarecimiento, como no, de los precios de la energía. Y sobre la inflación, precisamente, el Banco de España también se muestra bastante más pesimista que el Gobierno. Mientras la ministra de Hacienda prevé una inflación media del 4,1% en 2023, el Banco de España espera un preocupante 5,6%. Aún así, el Banco de España ve algo de luz en la primavera de 2023, cuando se dará, según el propio Banco de España, mayor dinamismo. María Jesús Montero ayer presentó los presupuestos generales del Estado y ofreció unas perspectivas económicas quizá demasiado optimistas. De momento ya son la AIREF y el Banco de España los organismos que destrozan las previsiones del Gobierno. Y vamos ya con la batería de PMIs que hemos conocido hoy. En España, la actividad del sector servicios cae en septiembre por primera vez desde principios de año por la caída de las ventas. El índice se ha situado en los 48,5 puntos en septiembre, por debajo de los 50,6 de agosto, y es la primera vez que se sitúa por debajo de los 50 puntos desde enero.
En la eurozona, la producción del sector privado cae al mayor ritmo desde enero de 2021 y extiende la caída por tercer mes consecutivo. El PMI compuesto final se ha situado en 48,1 frente a 48,9 de agosto. Es el nivel más bajo en 20 meses. El índice final de actividad empresarial del sector servicios se ha situado en los 48,8 frente a los 49,8 anteriores, el mínimo en 19 meses. En Alemania continúa la caída del sector servicios. El índice general de PMI ha caído al mínimo en 28 meses desde mayo de 2020. Se ha situado en 45 puntos por debajo de los 47,7 de agosto. La subida de los costes de la energía acelera el aumento de los precios cobrados. Las expectativas han caído bruscamente, además, a su nivel más bajo desde la pandemia. Y hoy el mercado dice adiós al fundador del hedge fund más grande del mundo. Es Ray Dalio, el conocido gurú de los mercados. Ha renunciado como jefe de inversiones de Bridgewater Associates casi 5 décadas después de que lo fundara en su propio apartamento de Manhattan. Lo ha anunciado, así como pueden ver ustedes en la pantalla, en su cuenta de Twitter. Y bueno, pues así Dalio deja paso a un puñado de sus asociados a cargo de la firma, que por cierto administra 150.000 millones de dólares. El señor Dalio permanece todavía, eso sí, en el consejo de Bridgewater. ¿Quién gana, eso sí, en todo esto, en la renuncia de Ray Dalio? Bueno, pues según Wall Street Journal, los aparentes ganadores en este drama de la sucesión de Bridgewater son los directores de inversiones y los veteranos de Bridgewater, Bob Prince y Greg Jensen, quienes, por cierto, han llegado a pelear de forma pública con Ray Dalio. Y hoy seguimos mirando también a Credit Suisse porque mientras sus CDS siguen disparados, su acción sigue por encima, eso sí, de los niveles registrados en el lunes negro, en el lunes de esta semana. Sin embargo, fíjense en lo que hemos conocido hoy, porque una empresa que presta acciones de Credit Suisse, bueno, pues que también ha sido cuestionada por Bloomberg, entrevistada por Bloomberg, ha tenido que deshacer, según ha dicho la agencia, algunas de esas contracciones en los últimos días. El prestamista le ha dicho a los clientes que toman prestadas esas acciones que sus contrapartidas han dejado de operar temporalmente por la presión en los mercados y que han retirado sus acciones de la plataforma. ¿Cuántos títulos se han retirado? Bueno, pues desde Bloomberg advierten que se ha quitado algo menos del 5% del total, pero que eso de momento no ha tenido impacto para Credit Suisse. Nuevo giro en la historia entre Twitter y Musk. Cuando quedaban apenas unos días para que ya comenzara el juicio por el incumplimiento del acuerdo de compra por parte del Musk, empezaba el 17 de octubre, pues ahora el fundador de Tesla vuelve a cambiar de opinión. Ahora dice que sí va a cobrar Twitter, con lo que va a evitar la batalla legal. Según la SEC, Musk hizo la propuesta a través de una carta enviada a Twitter el lunes y por su parte la red social, que ha insistido durante meses para que Musk cumpla el acuerdo, ha aceptado de nuevo esa compra. Una adquisición que, por cierto, se mantiene en el mismo precio, $54,20 la acción, o lo que es lo mismo, un precio total de 44.000 millones de dólares. Las acciones de Twitter, por cierto, ayer se dispararon al cierre un 22%. Y mientras tanto, los trabajadores de Twitter dicen estar exhaustos con el culebrón de la compra de Elon Musk, según publica hoy el New York Post. El diario se hace eco de las quejas de algunos de sus empleados que han sido aireadas en la propia red social. Por ejemplo, este tuit del director del equipo de transparencia, que ha asegurado que vivir la historia de sucesión es agotador. Y como último apunte ya en el informativo antes de ir a la próxima entrevista, las acciones de Twitter se han disparado tras conocer esta noticia, pero ojo, porque también Dogecoin, una de las criptomonedas preferidas de Elon Musk. Se dice que Musk, que está alcista en esta cripto, quiere integrar la moneda meme en Twitter si llega a ser dueño de la plataforma de redes sociales. Ese es el motivo por el que hemos visto, bueno, pues subidas importantes también hoy en Dogecoin. Bueno, y comenzamos ya también el análisis tras conocer ese dato de balanza comercial de déficit en Estados Unidos, que parece ser que ha mejorado ligeramente en el último trimestre. Hablamos también en los próximos minutos con Rafael Tuwing, que es director de Capital Market Strategies en Tikahau Capital. Hello, Rafael, thank you so much for being here in Negocios Televisión. Thanks for having me. I wanted to ask you what investment strategies you follow according to the rise in interest rates that is taking place right now in the whole world. How do you see, for example, the ECB's decisions? Could you make a comment, for example, on the rate hikes? Yeah, I mean, it's a difficult year for risk assets. It's a difficult year for investors. We had markets going down across the board. So equities market and fixed income market are down big,
which is unusual. Usually one offsets the other, looking at government bonds. And the main reason here is that the market got surprised. The market keeps pricing what central bankers call a soft landing, this idea that inflation is going to go back down very quickly, that the inflation is more transitory than structural on the one hand, and on the other hand, that recession is unlikely, that the economic deceleration we are seeing now is going to be mild. So that's the positioning of the market right now. We are a bit dubious ourselves at Tikehau. We feel that inflation is very structural, that going forward, the cost of doing business for companies will increase, will be higher than what it used to be. It has to do with taxation rates, relocalization, the energy mix being more expensive than it used to be, and those are long-term factors. And at the same time, we also witness the fact that, the economies are slowing down hard and that the potential for recession is high. So as long as the market keeps pricing this soft landing scenario and keeps being a bit complacent about the potential for the economies to slow down and for inflation to stay elevated, the ECB is going to do what it has to do. We're going to see this hiking rate cycle coming up. And there will be room for risk assets to underperform. You talked about recession right now. In view of the recession that seems to be looming, Rafael, do you expect the markets to continue to fall as a result of that recession? Well, looking at valuation, it's true that valuations have come down significantly so far. The market is starting to reflect some of those concerns. Looking at multiples in equities, we are now back basically to long-term averages, a bit above in the US, a bit below in Europe, that were roughly at the averages. Looking at fixed income, the correction has been more pronounced, and now we are starting to see some real discount in the prices in the credit space, for instance. We feel, though, that if recession was to hit, and if the recession we're talking about was deep, there will be an additional potential for downside because those valuations, although they came down, are not reflecting yet recession levels. So we are still cautious. We want to be patient. We need to see valuation going down. That said, so far this year, what is probably new compared to previous cycle is the fact that the fixed income space has underperformed a lot. That's kind of interesting. It's the first time in a long time that you have an alternative to equities. You have some reasonable yields now in some space of the fixed income, some sectors, some segments. And so maybe we will be able in the asset allocation going forward to rebalance a little bit toward fixed income, which on a risk-adjusted basis seems increasingly more attractive compared to what it used to be. I wanted to ask you as well about currencies, about euro, dollar, and pound. What is your view regarding these currencies? So at Tikehau, we don't take strong currency views. We tend to hedge every exposure we have. What's been interesting so far is the strength of the US dollar, obviously. The dollar index is at a multi-year high. It has outperformed every other currency out there. And for good reason. US is seen as an economic safe haven with a more resilient business model. There is also a very strong differential in rates between the US that tends to carry higher rates than other parts of the world, including Europe. So this has played into the strength of the USD. And also, we can also argue that the central bank in the US, the Fed, is more advanced in its tightening cycle than, for instance, the ECB. That said, we feel, this probably has come a very long way. This is probably due to the fear factor in the market. And when the market turns, we might see this part of this outperformance rewind. It's very difficult to say. We are more going to look broadly on the longer-term perspective. And what we feel at Tikehau over the long run is that the European continent has also a card to play
in this new economy we're going into. You know, Europe has its strength. The relocalization process that we are going to see increasingly with supply chain being reallocated locally might play into the strengths of Europe as well. The shift towards more sustainable economies, a stakeholder economy with a more virtuous energy mix, and the shift towards, you know, green energies is also going to be a long-term factor for Europe. So long story short, you know, we are optimistic on European and on the Euro long-term prospects for investors. I wanted to ask you also about your investment opportunities, those that you're seeing right now in the current situation. And is there any other sector that seems particularly interesting to invest in given the current market situation? Yes, you do see opportunities, and it's probably the new marker for this world post-COVID. You have dispersion, meaning that you have very different performance valuation from one sector, one asset to another. And so within this dispersion, you do have opportunities. So I was mentioning fixed income relative to equities. Fixed income is more attractive, I would say. Keeping duration low is probably a good idea. Getting very selective in asset allocation is another one, but rebalancing towards fixed income is something we look into. On the sector kind of point of view, what we are looking at is we're trying to be very focused in quality names that tend to be more resilient in a recession environment, names that have a real pricing power to pass through inflation costs to the customer. And those names can be found left and right. So you have a lot of staples names that you can see, you know, like names like Colgate, Unilever, Reckitt Benckiser, Beiersdorf. All of those names show resiliency and are not very expensive right now in terms of multiples. So that's one idea. We can also mention among some of the very large techs, the very large technology company in the FANG, you know, index. You have some high-quality names with very strong growth, very high margin, which have been discounted tremendously with very strong underperformance. There is probably room here to redeploy as well. And then left and right, like for investors to be focused on, you know, high-margin businesses, high return on capital employed, best management, low leverage on the one hand, and reasonable valuation on the other hand, this combo is available in the market and should deliver better performance over the long run. Rafael Twin, Director at Capital Market Strategies in Tikehau Capital, thank you so much for being in Negocios Televisión. See you soon. Thank you. Bueno, pues nos quedamos con esas palabras que nos trasladaban desde Tikehau, que al final, bueno, pues el mercado, o más bien los bancos centrales, podríamos decir, estaban equivocados y que la inflación no era transitoria, sino que, como nos dicen desde Tikehau, es algo estructural, algo que además podría, bueno, pues perdurar en el tiempo, teniendo en cuenta también que por el momento la economía de Estados Unidos, tal y como hemos conocido hace apenas media horita más o menos, parece que en el caso del mercado laboral no está dando señales de enfriamiento, como sí que parecía apuntar en el día de ayer con los job openings, con las vacantes de empleo. Hemos conocido datos de ADP que aseguran que la creación de nóminas no agrícolas sigue creciendo y lo hace a un ritmo bastante bueno, podríamos decir, así que habrá que ver qué hace la Reserva Federal en su próxima reunión. Hoy los mercados siguen cayendo en los futuros y bueno, pues tenemos también ese come-come, podríamos decir, en los mercados financieros, en los inversores, de si podríamos estar ante un short squeeze. Se lo contábamos al principio del informativo, se lo preguntábamos también a Rafael Ojeda y nos lo contaba además pues Gabriel Montalto. Nos decía que hay muchos indicadores que nos podrían indicar que estamos a las puertas de un short squeeze. Habrá que ver pues ese desencadenante, podríamos decir, que son unas pequeñas subidas que desencadenarían pues que estas posiciones cortas tuvieran que cubrir esas pérdidas. Antes de irnos, conectamos con nuestro compañero José Antonio Binder porque nos va a hablar, ojo, de un informe de Fitch muy interesante que estaría apuntando incluso a la posible quiebra o por lo menos las pérdidas que podrían tener que afrontar los bancos centrales por las subidas de tipos. Nos despedimos y les dejamos con esta pieza de nuestro compañero